Las aplicaciones de cliente enriquecido tienen esa ventaja de que pueden tener o que pueden dar una idea de tener un mejor desempeño que las aplicaciones web. ¿Por qué razón? Porque no tienen que hacer toda la parte de renderizado, de pintado de la interfaz de usuario, porque la interfaz de usuario ya está construida, previamente construida en el lenguaje de programación que se construya o que se utilice para crear la aplicación. Entonces, no hay un proceso de interpretar un lenguaje como HTML y de llevarlo eso a unas estructuras visuales que puedan ser utilizadas por el usuario final. Entonces, aquí vemos una potencia o un mejor desempeño de estas aplicaciones que en las aplicaciones web. Pero ¿qué pasa? Con la modernización de los browsers, de los navegadores, con la inclusión de nuevos elementos tecnológicos como JavaScript, como elementos asincrónicos y utilizando XML, podemos recortar esa brecha que tenemos entre las aplicaciones web y las aplicaciones de cliente enriquecido. Y ahí es donde llegan las aplicaciones web que tienen elementos de enriquecimiento que permiten mejorar la interacción o la utilización o la usabilidad del aplicativo. Allí es donde vienen las aplicaciones enriquecidas de Internet o la sigla RIA, Rich Internet Application. Las aplicaciones RIA fueron creadas con una serie de tecnologías que permitían recortar la brecha entre el cliente enriquecido y las aplicaciones web. ¿Por medio de qué? Por medio de la renderización previa o la renderización parcial de los elementos de interfaz de usuario. Esta tecnología de pintar o de solamente renderizar un pedazo de la aplicación, un pedazo de la vista y no toda la vista, fue creada desde hace mucho tiempo por parte de Oracle con algo que se llamaba el Partial Page Rendering, o sea, el renderizado, el pintado parcial de las páginas. Esto quiere decir que mientras en una aplicación web normal estamos pintando toda la página, todo el código HTML, con un pintado parcial, lo que hacemos es buscar cuál es la parte de ese árbol de estructura de HTML que se quiere actualizar y simplemente se actualiza esa parte. Esto nos trae beneficios porque no voy a traer o no voy a tener que transportar todo el código HTML nuevamente, así sea un código estático, sino solamente se transporta la parte dinámica y la parte que se quiere actualizar de la página, disminuyendo los tiempos de respuesta, tanto en el transporte de la información, porque las tramas van a ser mucho más pequeñas, como en la pintada o en el renderizado de la información en la página final. Entonces, este beneficio o estas tecnologías que permiten el pintado parcial de las páginas hacen que las aplicaciones de Internet o las aplicaciones web se vean con un tiempo de respuesta hacia el usuario mucho más óptimo. Lo cual, pues al final, desde el punto de vista de procesamiento va a ser lo mismo, porque voy a tener que enviar toda la petición, voy a tener que hacer el procesamiento, pero el punto crucial o el punto de diferencia entre las aplicaciones de cliente enriquecido y las aplicaciones de Internet se va haciendo mucho más óptimo. Esto, a medida de que fue evolucionando las tecnologías, se han incluido nuevas tecnologías que permiten hacer este tipo de arquitecturas, como por ejemplo en su inicio fue Silverlight de Microsoft, también JavaFX de Java o el tradicional Flash en el cual nosotros hacíamos aplicaciones y las aplicaciones realmente residían en la parte del cliente, o sea que era una aplicación de cliente enriquecido pero embebida o incorporada dentro de un browser que se descargaba por la web y una vez era descargada pues ya se ejecutaba en un plugin de ejecución, en un entorno de ejecución dentro del navegador, lo cual nos permitía que la segunda vez, la tercera o las veces subsiguientes no tuviese que descargar la interfaz de usuario a menos que hubiese una actualización de la interfaz de usuario, sino que solamente traía los datos y ya la interfaz de usuario estaba descargada previamente en el cliente y permitía que solamente tuviese que pintar los datos. Esto hace que no tenga que gastarme tiempo pintando la interfaz de usuario y que, igual como lo dije anteriormente, solamente tenga que traer los datos y no los datos más la interfaz de usuario.
Entonces, a medida que vamos evolucionando con los lenguajes de programación, lo mismo que fue pasando con las aplicaciones de cliente enriquecido, con las aplicaciones móviles, estamos encontrando que las mejoras tecnológicas nos van a permitir que no tenga que incorporar dentro del lado del cliente tecnologías que están muy ligadas al sistema operativo, caso de Silverlight o caso de Adobe Flash, las cuales no son tan portables como si lo es una tecnología JavaFX o una tecnología basada en applets. Entonces, ahora, como dije, vamos a incorporar herramientas ya desarrolladas en lenguajes mucho más neutrales como JavaScript. Y existen o se han creado frameworks como Angular, como Bootstrap, como React, como Meteor, como Ember, que van a permitir hacer aplicaciones del lado del cliente sin necesidad de incorporar o de instalar componentes adicionales y que van a permitir un enriquecimiento de la aplicación. La más útil o la más conocida es GWT de Google, Google Web Toolkit, que nos va a permitir crear este tipo de aplicaciones, pero ya tiene demasiada competencia con los frameworks que mencioné anteriormente. ¿Cómo van a funcionar este tipo de aplicaciones? Vamos a tener un entorno de ejecución, un plugin del lado del cliente en el navegador. Siempre por ser una aplicación web va a existir un navegador, ya sea un navegador de los que instalamos como el Internet Explorer, como el Chrome, como Firefox, como Opera, o va a ser simplemente un componente que encapsula el navegador como un Web Toolkit, como el Node Web Toolkit o el Node Web Kit o o el Chromium, cualquiera de estos componentes. Y allí, por los motores que ya traen, anteriormente se tenía que instalar un plugin como Flash o un plugin como Silverlight o los applets de Java, pero ahora los navegadores ya traen el motor de ejecución. Traen un V8, un V8 Engine, que es el que trae Google, o trae un ES6 o cualquiera de estos motores. El navegador toma la aplicación del servidor y descarga las aplicaciones escritas en JavaScript, y por medio de los motores que ya incluye va a poder interpretar las diferentes instrucciones que traen esas aplicaciones, y las aplicaciones ya quedan o ya residen en el caché del navegador, a menos de que el navegador o de que la aplicación cambie. El caché o la versión que tengo del lado del navegador no va a cambiar nunca, o sea que no voy a tener que descargar esos elementos estáticos. Ya todas estas instrucciones o todos estos elementos pueden obtener la información o pueden obtener datos desde la parte del servidor por medio de servicios. Entonces, las aplicaciones del lado del cliente, las aplicaciones JavaScript como se desarrollan actualmente, ya pueden, por medio del consumo de servicios hechos en REST, hechos en SOAP o hechos con Socket o con WebSocket, ya pueden consumir esos servicios del lado del servidor. O sea que vamos a tener la misma arquitectura cliente-servidor, o a diferencia de la aplicación web, no vamos a tener que descargar siempre toda la parte de la presentación, ni vamos a tener que ejecutar siempre las instrucciones del lado del servidor, sino que en el cliente se ejecutan instrucciones y se hace una sincronización por servicios hacia el lado del servidor. En el servidor ya vamos a tener una arquitectura diferente. Vamos a tener vamos a tener la interfaz de usuario, sí, en algún momento, pero como un dispensador o como un entregador, se puede decir así, de contenidos. O sea, yo puedo entregar la interfaz de usuario por primera vez al cliente, y ya después el servidor solamente va a tener una capa de servicios que se exponen y una capa de lógica de negocio, porque allí se hace el procesamiento. La idea es que con las aplicaciones de Internet enriquecido tampoco se tenga mucho procesamiento del lado del cliente, sino que el procesamiento reside un poco en mayor cantidad del lado del servidor, y vamos a tener también el acceso a datos y todas las herramientas para manejo de la información. Del lado del cliente, como dije, no se debe tener mucho procesamiento, aunque podemos tener cierta lógica de validación, podemos tener cierta semántica de la aplicación y podemos hacer cierto procesamiento básico de las reglas de negocio, no reglas de negocio pesadas. Lo que sí vamos a tener del lado del cliente es un enriquecimiento de la interfaz de usuario. ¿Por qué? Porque estos frameworks, estos componentes que
que se basan en JavaScript permiten que yo pueda manejar de manera mucho más eficiente y mucho más interactiva el árbol HTML, con lo cual puedo construir interfaces de usuario que no solamente se dedican a manejar datos tabulares o a recibir formularios, sino que puedo manejar imágenes, puedo interactuar con periféricos del lado del cliente, pero eso sí, después de que haya una autorización por parte del cliente del uso de esos periféricos. Es así como yo con aplicaciones de internet, por medio de estos frameworks y por medio de aplicaciones RIA, yo puedo acceder al disco duro, puedo acceder a las impresoras, puedo acceder a la cámara del portátil o del PC, y no necesariamente tengo que instalar un componente adicional para poder utilizarlo. Las aplicaciones de Internet enriquecido nos van a permitir entonces tener los beneficios de ambos mundos. Los beneficios de las aplicaciones de cliente enriquecido, o sea, el desempeño o la garantía de que el cliente va a tener una respuesta mucho más eficiente porque no va a tener que pintar, y los beneficios del mundo de la Internet, lo que es la centralización de la instalación, el manejo único de las versiones y la ubicuidad de la aplicación, o sea que la aplicación puedo acceder a ella desde cualquier parte del mundo sin tener que estar instalándola. Dependiendo del framework que utilice, yo puedo tener cierto grado de portabilidad. O sea, si yo utilizo un framework como Silverlight anteriormente, cuando todavía se daba soporte a Silverlight, o como JavaFX o como Adobe, voy a tener una restricción en la portabilidad porque no todos los sistemas operativos pueden ejecutar este tipo de componentes. Pero si hablamos de JavaScript, dependiendo de la versión que yo utilice, yo puedo instalarlo en cualquier browser que soporte esa versión de JavaScript sin problemas de compatibilidades. Entonces, este beneficio del manejo de las versiones, la portabilidad que nos traen las aplicaciones web, lo vamos a incorporar dentro de las aplicaciones de Internet enriquecido. Y el uso de periféricos, el uso de entornos desconectados y semiconectados, el uso de las capacidades computacionales del cliente, lo vamos a tener desde la parte de las aplicaciones de cliente enriquecido. Entonces, con las aplicaciones RIA vamos a tener un híbrido que nos permite hacer aplicaciones modernas, interactivas, enriquecidas, utilizando todas las prestaciones de nuestros computadores personales.